Muy buenas tardes para todos. Es un gusto volvernos a encontrar. Reciban un cordial saludo desde MIOS, Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares. Queremos agradecer a todas y cada una de las personas que se han conectado a este webinar, que el día de hoy llamamos De la adversidad a la oportunidad. Antes de iniciar, quiero recordarles que este webinar está siendo transmitido vía Zoom para aquellas personas que se inscribieron previamente y también por Facebook Live. En los últimos 10 minutos de la charla se activará el chat de nuestro Zoom y en Facebook Live en la cajita inferior para que puedan dejar sus preguntas y de esta forma nuestra conferencista al finalizar la charla nos pueda despejar esas inquietudes. Así entonces, quiero darle la bienvenida a la doctora Paulina Gamboa Jerez, quien será nuestra conferencista en este día. La doctora Paulina es psicóloga de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente es estudiante de maestría de Psicología Clínica y de la Salud de la Fundación Universitaria Sanitas. También trabaja como psicóloga de cuidados paliativos y es docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Bienvenida, Paulina. Gracias por estar con nosotros en este día. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto volver a estar aquí presente. Buenas tardes a ti, Lina. Muchas gracias por la presentación. Por acá estaré acompañándolos de nuevo en lo que es un ratico de un proceso que para nosotros significa mucho tiempo de nuestras vidas. Tú me dirás cuándo puedo comenzar. Sí, adelante, puedes dar inicio. Perfecto. Bueno, quería saludarlos. Hoy vengo con una charla en un webinar, pues que es realmente importante, pues como todos los que hemos tenido, pero también es la recopilación de muchas cosas que hemos hablado anteriormente y de algo que vamos a vivir continuamente en nuestras vidas, pero que desde un principio acogimos y que se ha desplegado con el tiempo. Entonces voy a compartirles pantalla. Por favor, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí, ya lo estamos observando. Listo. ¿Por qué decidí llamar esta charla de la adversidad a la oportunidad? Definitivamente para nosotros es importante tener en cuenta que muchas de las cosas que se ven como obstáculos en nuestras vidas, eh, al irlas afrontando, que es básicamente de lo que vamos a hablar hoy, algunas estrategias de afrontamiento al irlas afrontando y al irlas cambiando, dándoles como un nuevo significado o resignificarlas en el proceso se convierten en una oportunidad. Creo que algunos pueden darme hasta de pronto, más que la razón es entender que cuando hemos pasado estos procesos, pues para nosotros se convierte en una oportunidad lo que inicialmente significó algo muy oscuro en nuestras vidas. Es como ver la luz en medio de la oscuridad. Por eso decidí llamarlas así. Y bueno, no obstante, pues vamos a entrar en materia de lo que vamos a tener acá en este ratico que vamos a estar juntos. No, ya, listo. Impacto del diagnóstico del paciente. Cuando nosotros nos entregan un diagnóstico, ¿no? Pueda que nuestros niños cuando los reciban sean pequeños en edad, ¿sí? Pero para ellos definitivamente es muy importante y ellos están muy atentos a lo que así de pronto no entiendan con, digamos, con gran conocimiento lo que están viviendo. Para ellos es importante entender todo lo que está pasando porque significa que están hablando de ellos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta varias cosas que ellos están viviendo en el momento y que a pesar que no se está como
entendiendo muy bien la situación, hay palabras que quedan y por eso es que a veces llegamos a casa después de una cita médica donde nos dan un diagnóstico médico y ellos repiten algunas palabras que se quedaron como un zumbido en su cabeza y están pensando qué pasó aquí, ¿sí? Y de quién buscan la respuesta. Muy seguramente ellos no le van a preguntar al médico, sino van a preguntarle a mamá, a papá, a quien acompañó a esa cita, a quien estuvo ahí presente y van a empezar a indagar, ¿sí? Son muy hábiles con todos los medios de comunicación virtuales y demás. Y por eso después de que empiezan a comprender un poco la situación, cuando empiezan a recibir este proceso de diagnóstico, pues hay cosas que empiezan a impactar su vida, ¿no? Pues son muchas realmente, pero quise resumir como unas tres importantes que son de las tres que generan impacto en el momento, en la inmediatez. Uno es el riesgo del aislamiento social, porque obviamente en el proceso de negación es un proceso de duelo cuando recibimos estas noticias y es el riesgo de aislamiento que tenemos porque no queremos de pronto escuchar a nadie más, porque las voces o más bien lo que hemos escuchado alrededor han sido como suficientes para nosotros o para ellos y quieren tener un minuto de silencio en donde los sobrepensamientos están llenando su cabeza porque nos futurizamos, porque obviamente el diagnóstico médico trae a su vez un pronóstico también a futuro, entonces nos catastrofizamos en el futuro y ellos empiezan esos sobrepensamientos, ¿sí? Mm, Presentan mucho bajo autoestima porque empiezan a hacerse las preguntas del por qué en la inmediatez del diagnóstico. Y por supuesto hay mucha frustración, mucha frustración. ¿Por qué? Porque esa frustración está llena de ansiedad por el futuro, de lo que va a pasar, ¿sí? De lo que estoy sintiendo en el momento, sin entender a mi edad o a la edad que pues obviamente son diagnosticados, qué es lo que está pasando. Y pues obviamente ahí viene el rol de padres, de los tutores responsables, de la familia realmente. Y de eso pues quiero ahondar un poquito y quiero como enfatizar un poquito. Porque quise hablar primero desde el paciente, desde el niño, porque es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros como familia, y yo lo hablo así porque pues muchos de nosotros hemos sido también familiares de alguna situación en específica. Nosotros como familia tenemos estas situaciones que nos están acogiendo y que realmente todo lo que estamos viviendo con ellos, pues nos está generando a nosotros también un malestar. Y en eso es en lo que también pues estamos como trabajando. La culpa es una de las primeras cosas que aparecen durante el diagnóstico y hablándolo propiamente de la familia y empieza uno a pensar qué hice, qué no hice, qué me faltó, qué hice mal, qué dejé de hacer en mi el checklist que tenía, qué fue lo que no puse y empezamos a buscar como una situación que nos dé una respuesta a nuestras emociones y a nuestros sentimientos en el momento. ¿Mm? Duelo anticipado, indudablemente viene digamos, un punto de ese duelo anticipado. ¿Por qué? Porque empieza una ansiedad por el futuro y empezamos a vivir algo que en el pronóstico médico nos dijeron, pero que en el momento no se está dando, ¿sí? Pero ese algo lo estamos futurizando y el exceso de futuro se llama ansiedad. Entonces empezamos a vivir situaciones que no están pasando, pero que en nuestra mente ya, como nos las informaron, están pasando. Entonces empezamos a atravesar un manejo de duelo anticipado y muchas veces en el proceso de asumir este diagnóstico, pues no es de la manera que de pronto profesionalmente se pueda llevar, ¿no? Sino es a la manera que emocionalmente nosotros lo podamos manejar. Y eso también como que es importante en el proceso. La sobrecarga del rol del cuidado, y yo creo que esto lo hablamos en una charla anterior, porque asumimos toda la carga. Generalmente
uno, siendo mamá, papá o pues el responsable del menor, empieza a asumir esa responsabilidad en absolutamente todo. Entonces viene esa sobrecarga del cuidado, entonces lo sobreprotegemos, empezamos a ponerle, a quitarle, a subirle, a bajarle. Claro, las primeras semanas el sueño empieza a ser mucho más pesado, pesado en cuanto a que no se puede conciliar, en que realmente buscamos la noche para pensar y para sobrepensar, luego amanece el día, para nosotros parece una pesadilla y queremos que alguien nos diga despierta de esta pesadilla, pero está siendo una realidad y empezamos a googlear, a chatear, a usar las plataformas de inteligencia artificial, a preguntarle a la vecina, al vecino, a indagar en absolutamente todo un momento para encontrar una respuesta. Y es parte del ser humano lo que se vive y lo que se está atravesando en el momento, pero también es parte del proceso de cómo lo estamos asumiendo, que si es normal o si no es normal, si realmente en el impacto del diagnóstico puede ser normal todo esto que estamos experimentando. Pueden que haya muchas cosas más, pero digamos que este puntico adicional es el que tratamos a causa de la situación que estamos viviendo. Entonces, esto es como una primera parte de la situación y lo que empezamos a manejar una vez nos dicen el diagnóstico. Hay algo que se llama estrategias de afrontamiento y yo creo que todos la hemos escuchado de una u otra manera. mm, en cuanto a qué, en cuanto a que nos las han dicho muchas veces, nos las han mostrado muchas veces, pero realmente llevarlas a la realidad es lo complejo, es lo difícil. ¿No? De nosotros depende que sean mucho menos complejas y más viables. Hay muchas, obviamente quiero nombrar algunas de los pacientes porque para nosotros como familia, y vuelvo y pido como esas excusas por incluirme ahí en esos procesos, así como familia en primera persona, pero pues también es importante que cada uno nos personalicemos de la situación y es importante también tener en cuenta cómo podemos manejarlos y también en el proceso cómo asumirlo nosotros. Entonces, creo que la primera parte es abordar también cómo manejarlos a ellos, a nuestros chiquitos que están experimentando ese diagnóstico. Y uno, pues obviamente son las expresiones emocionales. En algún momento miramos que la validación emocional, que creo que eso también lo trabajamos anteriormente, que es indispensable, validar las emociones de ellos, es parte de esa cotidianidad y es parte de poder afrontar esa situación y de darle una nueva oportunidad a la adversidad. La distracción positiva, ¿sí? ¿Y por qué positiva? Porque muchas veces nos distraemos negativamente. A veces distraernos negativamente también es como voy a buscar una distracción en el internet y ahora las redes sociales, dicen por ahí, los celulares nos escuchan, las redes sociales. Uno está pensando, uno mantiene un diálogo con alguien y tú abres las redes sociales y se activan todas las cosas respecto a ese diálogo o a ese pensamiento y entonces es donde aparecen los algoritmos de las redes sociales y empiezan a aparecer muchas cosas que terminan siendo peso y malestar emocional para nosotros, inclusive para nuestros niños. Las distracciones positivas son importantes, ¿sí? Porque a veces cogemos y arrullamos el diagnóstico y lo volvemos parte de la casa. O sea, el foco principal, porque parte de la casa termina siendo, pero el foco principal de lo que no debería ser. Entonces, esas distracciones positivas, compartir tiempos específicos, ¿sí? En temas de lo que podría ser algo intangible, ¿m? Porque empezamos a extrañar lo que nos dijeron que ya no íbamos a tener. Pero hay muchas herramientas hoy por hoy que estamos en el mundo de la tecnología. Las técnicas de relajación son muy importantes y creo que también en algún momento los hablamos, por eso les decía que es también un poquito del resumen de lo que hemos visto, pero también cómo llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque es importante poder aprender a modular nuestras emociones y no solamente nosotros, sino también bajarlas a los niños
y ellos aprenden muy rápido. Para nosotros pueda que sea cliché, para nosotros pueda que sea, ah, sí, ya lo sabemos, tenemos que practicarlo, sí, ya lo entendemos, pero para ellos termina siendo una novedad. ¿M? Recuerdo en algún momento que mi hijo me decía, tengo que respirar porque me siento muy enojado y empezaba a respirar porque ellos terminan entendiendo que técnicas de relajación como la respiración consciente es parte del proceso de poder regular una emoción que en el momento me está generando una afectación. La participación es importante y la participación en cuanto a ese momento en donde nosotros podemos, somos alguien importante, somos un momento importante en que en la situación que estamos viviendo, pero los hacemos partícipes. Dejamos que ellos expresen sus sentimientos, dejamos que ellos expresen sus pensamientos, dejamos que ellos muestran lo que para ellos está siendo importante y empezamos a darle como forma a la situación y fortalecer el autoestima. Y de esto también hablamos en una charla pasada y es que nosotros tenemos que mantener y fortalecer, valga toda la redundancia, las fortalezas y habilidades de mi hijo, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de tener la comunicación con varios pacientes y me parece increíble todo lo que hacen, ¿sí? En medio de la limitación funcional, sus mentes vuelan impresionante y ellos tienen muchas fortalezas en las que tenemos que trabajar con ellos. Y eso también aumenta su autoestima. Si de pronto no sean los que están sonriendo todo el tiempo, no sean los que están, digamos que trabajando todo el tiempo en esa alegría y demás, aunque hay unos que lo logran con una entereza bastante importante, pero de nuestra parte también está cómo trabajar el afrontamiento en ellos de esta manera. En la familia, ya miramos lo que fue el paciente o el niño y en la familia, pues es muy importante trabajar muchas cosas que vamos a tener aquí, porque nosotros siempre tendemos a hacer lo que ya les mostré, ¿sí? En la inmediatez, el duelo anticipado de una manera errónea, el indagar la culpa, el poderse saber y dar respuestas de una manera también errónea, pero aquí les tengo 5 propuestas en las actividades o en las cosas que podemos hacer respecto al afrontamiento de nosotros como familia, y una es la psicoeducación. Hay algo muy importante y es que nosotros tenemos que comprender la enfermedad o el diagnóstico, los tratamientos y los recursos médicos, ¿sí? ¿Con quién nos debemos psicoeducar? Y es con el equipo interdisciplinario que nos acompaña una vez dan el diagnóstico. Porque nosotros empezamos a hacer mil preguntas, ¿no? Y usualmente vamos a donde no debemos ir. ¿Y a dónde no debemos ir? Al vecino, que de pronto no tiene como ese conocimiento, al internet, que tampoco tiene como todo el contexto del paciente, de la familia, de la situación. Entonces, sí es muy importante ir a las personas que idóneamente se han educado en conocimiento para poder transmitir ese conocimiento, ¿sí? Y para poder educar en medio del proceso. Pueda que en el primer momento lo hagamos, pero después cuando empezamos a caer en cuenta de la situación, decimos, pues sí, definitivamente esto es un proceso y necesito preguntar. Sí, a veces cuando vamos a las citas médicas nosotros decimos, vamos a preguntar, pero llegamos y se nos olvida todo, entonces por eso terminamos indagando donde no debemos, pero siempre les digo, cojamos un lápiz y anotemos en un papel qué es lo que vamos a preguntar puntualmente, ¿sí? ¿Qué tengo que esperar con este tratamiento? ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, todo lo que ahonda dentro de mí, llegar de verdad ya con la carta de preguntas, porque para mí va a ser muy benévolo responder, que alguien me responda esas preguntas desde el conocimiento, pero también desde la empatía que el equipo interdisciplinar tiene de haber trabajado y la experiencia de haber trabajado con el diagnóstico, con la enfermedad y con todo el proceso, ¿sí? Entonces, el acompañamiento es importante. La red de apoyo social, eso
mejor dicho, nosotros siempre necesitamos estar acompañados por alguien. A veces, y pasa mucho, y es que la familia a veces uno quiere que lo reciban o que de pronto ayuden de alguna manera que no resulta de pronto lo que sucede. Y es que, pues, no sé, voy de pronto como mamá, voy de pronto a mis padres, a mis hermanos, sí, a primos y demás, tratando de encontrar un refugio y a veces quiero escuchar algo y no lo encuentro, pero finalmente esa es la familia que nos está apoyando y yo necesito saber con quién hago ese clic para poder desahogar el alma, como dicen por ahí, para que alguien escuche lo que estoy pasando. Hay muchas partes de la red de apoyo porque ahí sí viene esas personas que nos tienden la mano en algún momento, que nos dicen, déjame apoyarte de pronto en el rol del cuidado, déjame apoyarte de pronto en esa parte administrativa, de reclamar, de solicitar ayuda, que eso es tan importante. La red de apoyo social, está la fundación también, que también se vale levantar la mano y decir, necesito ayuda. Y eso es lo que finalmente para nosotros termina siendo un confort de apoyo, porque a veces nosotros decimos como, estoy solo en esto me cogió a mí solo y somos tú, le decimos a nuestros hijos, somos tú y soy yo y no existe nadie más. Y al contrario, lo que pasa es que a veces esperamos de pronto lo que no está sucediendo y no vemos que realmente hay muchas personas a nuestro alrededor queriéndonos brindar una mano. A veces queremos acoger todo y que todo esté a nuestro cargo y no queremos delegar una función que realmente puede ser de gran apoyo en el momento. El autocuidado, hicimos un webinar completo de autocuidado en el cuidador. ¿Por qué? Porque es importante. Y entonces muchas veces como padres formamos un domo protector sobre nuestros hijos les puedo asegurar que nadie va a cuidar como cuidan los papás, como cuidan esos responsables de los chiquitos, pero finalmente mm, ese cuidador también necesita autocuidar. De eso no somos conscientes en la inmediatez del diagnóstico, pero necesitamos ser conscientes en el trabajo, en el curso del tiempo, porque ahí es donde se van viendo esas estrategias de afrontamiento desarrollarse una a una. La comunicación asertiva es muy importante y la comunicación asertiva con el equipo. Yo les decía ahorita en la red en la psicoeducación que es importante hablar con ellos porque son los que finalmente nos ayudan a disminuir también la incertidumbre. Yo a veces atiendo muchas familias que están en caos y que tienen miles de preguntas. De pronto se las han resuelto de muchas maneras y les han dado la respuesta, pero vuelven a preguntar, tampoco es malo, ¿sí? Y decir, espérate que no entendí eso. A veces de pronto los profesionales de salud hablan mucho en términos de salud y termina uno perdido como entendí hasta cierto punto y no volví a entender más. Ah, no, después lo googleo. No, de una vez preguntemos, ¿sí? Hay un equipo acogiendo la situación y es parte de nuestra responsabilidad también poder comunicarnos asertivamente, ¿sí? La adherencia es importante, adherencia al tratamiento, adherencia a las recomendaciones, ¿sí? Porque muchas personas quieren opinar al respecto. Entonces aparece todo el mundo opinando. Yo escuché, yo dije que mire que esto le funcionó a fulanito, que mire que esto no sé qué, que en el pueblo donde yo vivía, que en el barrio donde yo crecí, que pasó esto. Y entonces todos terminan dando una opinión y nosotros terminamos en un caos mental porque no sabemos quién tiene la razón, qué vamos a hacer, y si ensayo una cosa, y si ensayo la otra, y qué voy a hacer. Por eso es tan importante guiarnos en una comunicación asertiva con el equipo interdisciplinario y el equipo de profesionales que están acompañando el proceso. Y ahí es donde yo me tengo que sentar, disminuyendo todos los ruidos que me genera el entorno y decir quiénes realmente son los que tienen el conocimiento para ayudarme a afrontar esta situación.
y empiezo a disminuir los ruidos que me genera todo el proceso y que me genera todo el entorno además para empezar a tomar decisiones. Las decisiones yo las tomo sobre la razón, no sobre la emoción, pero también las tomo tratando de coger, de escribir, de identificar y de indagar. ¿M? Que eso también es importante. Mm, la comunicación abierta debe prevalecer. ¿Por qué? Porque es la manera en que yo no voy a permitir que todas las dudas se combinen con las emociones y me sumen y me sumen y me sumen, sino que voy a disminuir todo eso que me está acogiendo y me está generando malestar. Flexibilidad cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? La flexibilidad dentro de la flexibilidad cognitiva hay muchas cosas, pero aquí me quiero centrar más es en los procesos de adaptación y de asimilación, de aceptar ese cambio. Claro, ustedes me van a decir, es muy fácil decirlo y otra cosa es experimentarlo, pero cuando combinamos todo lo que les acabo de decir, termina siendo menos complejo de lo que se ve. No deja de ser difícil, pero no se vuelve imposible. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender un poco desde la perspectiva de lo que está sucediendo. Aceptar los cambios en el plan, no solamente del tratamiento médico, sino de lo que estoy viviendo día a día con mi chiquito o con mi hijo, ¿sí? Y aceptar eso habla de que yo me voy a psicoeducar muy bien, de que voy a aceptar una red de apoyo, de que me tengo que cuidar, de que tengo que tener una comunicación asertiva con el equipo, de que tengo que abrir un poquito al panorama de lo que es el diagnóstico, sí, pero también lo que yo puedo hacer frente a la situación, de lo que está generando tanto caos y tanta oscuridad en el momento. Y esto hace que nosotros podamos adaptarnos progresivamente a la situación. Claro, nosotros generalmente nos centramos en lo que estamos, frente al diagnóstico, lo que estamos perdiendo, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que hay cosas que están permaneciendo y que tenemos que trabajar. Si nosotros empezamos a trabajar desde cada una de las estrategias, esa flexibilidad cognitiva en términos de adaptación hace que nosotros seamos mucho más flexibles al cambio y que asumamos un día a la vez los cambios que se van presentando y que podamos vincularnos a esos cambios en términos de que, bueno, hoy tengo una limitación funcional, pero ¿qué voy a hacer con esa limitación funcional? ¿Voy a quedarme en lo que no se está pudiendo movilizar o voy a trabajar en lo que tengo por dar? ¿No? Entonces, lo que yo les decía, ellos son muy pilos y encuentro en ellos una manera de también adaptarse a un mundo donde la limitación está haciendo para ellos un peso, pero también están buscando estrategias todo el tiempo. Y parte de nosotros como padres, parte de nosotros como responsables de ellos, es también poder buscar en un mundo lleno de muchas posibilidades, sí, pero claro, la cerrada en la inmediatez es válida, pero lo que no es válido es quedarse en esa encerrada, que en esa encerrona pues que nos causa el diagnóstico y no buscar ayuda. Nos quedamos en el hueco y muchas veces nos tenemos que levantar para poder tomarnos de esa mano que nos ayuda a salir del hueco. Y eso es importante, ¿sí? Mm, hay algo que también quiero manejar aquí es, a esto le llamé una herramienta más porque hay cositas que parecen como no tan importantes y que realmente terminan siendo muy importantes. Hay unos ejercicios que son escritos. En la consulta yo manejo mucho los autorregistros porque son importantes. Como que uno ve de consulta a consulta los autorregistros y los mismos pacientes dicen, o las mismas familias dicen, ay, yo no me acordaba que esto sucedió este día y hoy lo veo de diferente manera, ¿sí? Porque hoy de pronto no estoy en la emoción que estaba ese día.
escribir las emociones es importante y a veces ni siquiera necesitamos escribirlas adornadas de pronto de un lenguaje eh, hasta difícil de interpretar, sino tal como las tenemos en nuestros pensamientos, ¿sí? Y esas estrategias para afrontar las emociones también son importantes escribirlas, pero aquí es donde yo les digo, esto se llama resignificar esas emociones o los pensamientos que nos están creando las emociones. Pero esas estrategias para afrontar esas emociones las escribimos sobre esos pensamientos que nos están costando luego de que estamos en la razón. Es decir, tengo un pensamiento catastrófico en el momento. Yo lo escribo en un lugar visible para mí, ¿sí? Porque si yo como familiar estoy sufriendo y lo dejo por ahí visible y me lo encuentra mi hijo, pues imagínense cómo va a ser eso. Pero mi responsabilidad es después, cuando ya esté un poquito más tranquilo, cuando ya esté regulado un poquito más la emoción, volver a leer ese pensamiento y decir, ¿cómo lo puedo manejar ahora desde la razón? ¿Mm? ¿Cómo desde este momento en donde estoy mucho más regulada, muy regulada, puedo resignificar esa emoción que en el momento me costó? ¿Sí? Cuando yo voy y miro eso, yo digo, uff, yo mismo le estoy encontrando una solución a ese pensamiento que estoy teniendo. Las dinámicas, la parte dinámica es muy importante porque es lo que nos ayuda a identificar la red de apoyo, ¿sí? Los niños son muy creativos. A mí me encanta trabajar con muchos de ellos porque son muy creativos. Entonces, finalmente, en el arte de dibujar, de escribir, uno empieza, yo les digo así cuando estoy en consulta, ustedes se han visto que en los programas así donde están investigando y todo, lo que hacen es escribir sobre un tablero, es escribir sobre un plano, porque uno cuando escribe y empieza a ver la dimensión de lo que está escribiendo, el cerebro asume de diferente manera la situación y uno mismo empieza a crear estrategias de solución y de resolución al conflicto de una manera diferente porque lo está plasmando. Y eso también es muy importante. La práctica breve de respiración consciente. Quise meter ahí, pues son prácticas breves que uno tiene que hacer en el día. Nosotros a veces tenemos unas rutinas, por ejemplo, la rutina de orar todos los días, la rutina de pronto, así como nos levantamos y estamos pensando en el desayuno, eso es una práctica porque pues obviamente el estómago le está pidiendo el hambre y demás. Deberíamos tener también esas prácticas mentales, ¿sí? Esa respiración consciente debería volverse como una actividad en nosotros constantemente. Nosotros todo el tiempo estamos respirando, pero cuando yo paro un momento y lo hago desde una conciencia plena y empiezo a soltar todo lo que me ha cargado durante el día, por ejemplo, si lo hago en la noche, pues va a ser mucho más benévolo y eso va a permitir que nuestro cerebro se oxigene un poquito más y estemos pensando las cosas no de la manera en que a veces las pensamos en el caos, sino de una manera más razonable, ¿sí? Y hay algo que yo quiero dejarles y que me parece supremamente importante, y en esto quiero ondear un poquito, mm, y es que es importante tener en cuenta esto. Yo le llamo una triada, ¿sí? Aquí arriba les quise poner el niño porque finalmente él es el protagonista de una historia que estamos viviendo y porque él está llevando el peso de pronto de una situación de diagnóstico, está viviendo como esa limitación, está afrontando un nuevo día a día, quizá lo mismo que ayer o quizá este día traiga nuevos cambios y eso también está siendo importante para él. ¿M? Pero así como nosotros le decimos a él, tranquilo, no te preocupes que no, o a él o a ella, tranquilo, no te preocupes que nosotros estamos aquí para ti. Pues esto ni siquiera tiene unas flechas, como ustedes se pueden dar cuenta, sino que van unidos porque es algo que se junta entre sí. Está la familia también, que es ese apoyo para el niño, para el paciente, para nuestro chiquito.
La familia es muy importante, pero la familia también tiene que tener en cuenta que no está sola tampoco, ¿sí? Que no está sola, ¿por qué? Porque aquí viene otro punto de ese triángulo y es el equipo interdisciplinario. Miren, con equipo interdisciplinario no quiero decir solamente que es el equipo médico, es el equipo que interdisciplinario quiere decir que desde muchas disciplinas hay un equipo formado, ¿sí? Desde una red de apoyo social, desde una red de apoyo familiar, desde una red de equipo médico, desde una red de profesionales, desde todo eso que se junta para decir, estamos trabajando en conjunto, el niño está trabajando, el chiquito está trabajando, la familia está trabajando, el equipo está trabajando, el equipo interdisciplinar. Y esto se vuelve como el equipo de fútbol que alguna vez les decía. Todos tienen una posición diferente. La defensa tiene una posición diferente, el volante, el mediocampo, el arquero, todos tienen una posición diferente, pero todos tienen un mismo objetivo y es poder obtener una victoria. Obtener una victoria muchas veces quiere decir que podamos encontrar la calidad de vida dentro del proceso. Obtener una victoria, esas victorias chiquitas que obtuvimos porque hoy la enfermedad no fue nuestro foco, hoy nuestro foco fue una fuente de felicidad que encontramos juntos en compartir algo tan pequeño como podría ser una cena, como podría ser unos juegos, que les encantan los videojuegos, eh, eh, en algo que ellos son muy buenos, como el deporte que ellos suelen practicar. Todas estas cosas son tan importantes y tan intangibles y a veces tan pequeñas que no nos alcanzamos o se ven tan pequeñas que no nos alcanzamos a dar cuenta lo grandes que son y lo que podrían cambiar un día, ¿sí? Todo esto para decirles, no estamos solos. Nunca nos encontramos solos. Que a veces dentro del caos nos sentimos solos, pero muchas veces estamos al alcance de un mensaje a otra persona, ¿sí? De una llamada, de una cita. Y eso es lo que nosotros tenemos que afrontar el día a día y decir, tengo esta situación, ¿cómo puedo sobrellevarla desde la benevolencia? ¿Sí? Mm, hay hay muchas situaciones y cada situación tendría como un punto importante de abordar, pero yo lo estoy haciendo de manera global para que podamos comprender un poco que a pesar de lo que estamos viviendo y a pesar de lo que estamos experimentando, siempre hay una luz en el camino y hay salidas que para nosotros pueden ser buenas y esas salidas muchas veces no las vemos ni las entendemos. ¿Por qué? Por nuestro caos, pero que a veces con una llamada alguien nos puede abrir un poquito más los ojos y decir, uff, sí. Y al final decimos, sí, tenemos la razón. Tenía la razón, voy a hacerlo así. Uy, gracias por abrirme los ojos porque no lo veía de esa manera. Gracias por escucharme. A veces queremos es que solamente nos escuchen, pero en medio del caos no comprendemos esto. A mí siempre me gusta cerrar las charlas con una frase porque para mí las frases son muy importantes y las frases las encontramos en todo lado, ¿no? En las redes sociales, en las vallas publicitarias, en todo lado y a veces se nos quedan mucho esas frases y yo soy de las que trabajo mucho a base de frases también. Y una que les quiero dejar es que el día que no nos levantemos con una motivación, levantémonos con una disciplina porque es un día más para agradecer, porque es un día más para trabajar. No lo estoy hablando desde el campo laboral, lógicamente, sino trabajar en nosotros, trabajar en nuestros chiquitos, trabajar en el día a día. No permitamos que las emociones sean más grandes que nosotros, sino despertemos ante lo que nosotros podríamos ser más grandes que una emoción. No vamos a decir que una simple emoción, porque las emociones no son simples, pero nosotros somos mucho más grandes que ellas y las podemos dominar y las podemos manejar y pueden estar bajo nuestro control. Aquí hay una frase que esta es la que les quiero dejar
Yo cuando construyo las charlas, creo que esta es una parte que me motiva demasiado, las frases. Y esta es, no podemos cambiar el viento y tal vez no lo podamos hacer, pero sí ajustar las velas para llegar a nuestro destino. El destino pueda que sea el mismo, pero hay miles de maneras de llegar a él. Y pueda que en medio de la tormenta y del desajuste de los vientos, nosotros querramos ir contra una corriente que nos está jalando. Pero cuando alineamos esas velas y empezamos a trabajar sobre en la dirección en la que va el viento, empezamos a ajustar un poco más el camino que realmente nos lleva a nuestro destino, pero de una manera diferente. Una frase célebre de Aristóteles. Y bueno, pues no sé, Lina, si estés por ahí para poder ondear las preguntas, creo que voy a dejar de compartir pantalla mientras. Bueno, Paulina, de verdad que siempre es un gusto escucharte, es como acoger todos esos consejos, esas herramientas que nos das. Creo que para todos aplica, independiente de la condición, de la situación. Creo que nos ayuda mucho en el manejo de las emociones, de los pensamientos, de las situaciones en que estamos sobrellevando cada uno. Nosotros aquí desde la fundación siempre pues escuchamos, recibimos todo ese tipo como de angustias, pensamientos, emociones que tienen muchos papitos frente a lo que están viviendo. De repente recibir un diagnóstico inesperado no es fácil para nadie y, y el tener estas herramientas que tú nos das hoy, que nos aconsejas hoy, creo que nos sirven a todos. Y de verdad que muchas gracias por tu calidez, por tu amor con el que haces tu trabajo, el que lo transmites hacia nosotros. Sé que muchos de los que estamos aquí estamos gustosos de poder escucharte y recibir esos consejos. Ya, pues bueno, vamos a la parte de las preguntas, pero antes quiero darle un afectuoso saludo a todas las personas que se conectan desde diferentes lugares de Colombia. Nuestro país es muy grande, muy bello, pero a través de este espacio podemos reunirnos, podemos encontrarnos, ¿verdad? También quiero darles el saludo muy especial a las personas que se conectan desde Perú, al señor Gerardo, a la señora María del Salvador, a Clara Inés de Manizales, a Sandy de Florida Blanca, a Jacqueline de Paraguay, a Rosaura de México y así a todas y cada una de las personas que están viendo este webinar y seguramente a futuro quienes quieran revisar este webinar nuevamente y puedan nutrirse de todo el conocimiento que nos brindaste hoy. Bueno, ya como tal, con las preguntas, bueno, tenemos entonces, aquí nos preguntan, ¿cómo diferenciar la ansiedad normal de un estado que necesita apoyo profesional? Muy buena pregunta. Yo creo que todas nuestras vidas hemos vivido una crisis de ansiedad, ¿sí? Y esa va caracterizada ¿por qué? Porque nosotros, el futuro hace que cuando nos sientan y nos empiezan a dar un diagnóstico, nosotros empezamos a escuchar y a escuchar. Y nosotros nos empieza a dar como angustia, ¿no? Empieza como a sudarnos las manos, empezamos a generar como una respiración un poco más rápida, como que el corazón se nos acelera. Pero cuando es una ansiedad, digamos, entre muchas comillas, normal, empieza a disminuir progresivamente cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo mental, ¿sí? Y cuando empezamos a decir, estoy entendiendo el proceso y bueno, todo lo que les hablé ahorita, y empieza a disminuir progresivamente. Cuando ya se vuelve algo que es muy continuo, que pasa el tiempo y no lo puedo solucionar, empiezo a generar como ese caos que realmente no me da como el camino, ahí es donde empiezan los, los LED a aprender y a decir, aquí no está algo bien". Cuando lo empiezo a sentir con mucha frecuencia, cuando empiezo a sentir que esto está siendo
muy seguido y que realmente no lo estoy pudiendo manejar, necesito empezar a decir, algo está pasando conmigo. Nosotros lo identificamos, a veces lo identificamos, pero ¿qué pasa mucho? Que cuando llegan a la consulta me dicen como, sentí que me desbordé y cuando me desbordé dije, no, no esperemos llegar al desborde, dije, necesito ayuda, no esperemos llegar al desborde, ¿sí? Que eso es importante, sino cuando estoy sintiendo que esta emoción está siendo muy consecuente en mi vida, que estos síntomas están siendo muy consecuentes en mi vida, que están siendo difíciles de controlar, en ese momento yo digo, auxilio, necesito ayuda, ¿sí? Y si tú me lo preguntas a mí, la persona que hizo la pregunta, voy a decir algo, y es que cuando tenemos un diagnóstico como al que nos hemos enfrentado, yo les voy a decir algo, siempre vamos a necesitar ayuda, siempre. La salud mental debería ser preventiva, no siempre debería ser en proceso de estabilización, de poder buscar ayuda. Para mí siempre deberíamos buscar ayuda cuando nos enfrentamos a un diagnóstico como el que como familia siempre nos hemos enfrentado. Pero básicamente pues esa sería como la diferencia. Vale, muchísimas gracias, Paulina. Igual espero que le haya quedado claro a la persona que hizo la pregunta. Bueno, también aquí hay un caso, pues habla una mamá, dice, hace un año le dieron el diagnóstico a mi hijo, lloro con mucha frecuencia y facilidad a solas porque no me gusta que mi hijo me vea, no hallo la explicación a por qué mi hijo tiene esta enfermedad, siento que no puedo con la culpa y la responsabilidad. ¿Qué consejo me puedes brindar? Aquí es cuando yo digo, necesitamos buscar ayuda, ¿sí? Claro, eso se les llama un llanto fácil, el sobrepensamiento muy seguramente te debe estar rodeando la cabeza porque las preguntas del por qué a mí, por qué esta situación, en la progresión de la enfermedad, nosotros empezamos a generar como obviamente ese sobrepensamientos, lo que hablamos un poquito de culpa. Uno, yo les voy a decir algo y es que nuestros chiquitos se dan cuenta que nosotros como mamá sufrimos. Y a veces de pronto no es quitarles el sufrimiento o evitarles que ellos nos vean sufrir, sino mostrarles que aquí también como familia estamos sufriendo, pero que todos salimos adelante. Ahora, tengo esa responsabilidad como mamá de decirle a mi hijo, esto me está costando, también lloro, pero tengo esa responsabilidad de decirle, pero a mí también me toca salir adelante como a ti y vamos a salir juntos adelante. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ellos también lloran en silencio. Entonces ellos dicen, yo también escondo mis emociones para no ver sufrir a mi mamá. Y aquí sufrimos todos, pero la idea pues no es hacerlo cada uno por su lado, sino hacerlo en conjunto y no quedarnos ahí, sino también encontrar esas estrategias de poder salir adelante. Eso no quiere decir que hayan días en los que viene el bajón emocional, hay días en los que la tristeza está siendo muy grande. Eso no quiere decir que no vaya a pasar, pero la manera en cómo afrontamos esa tristeza, afrontamos esa situación. Pero si los pensamientos son muy recurrentes y las emociones son muy recurrentes, definitivamente necesitamos buscar ayuda, porque la ayuda es la que nos va a generar como esas herramientas para salir del caos. Y creo que sí, en tu caso, realmente necesitamos levantar la mano y pedir ayuda. Es muy importante porque ya llevamos mucho tiempo en este círculo de emociones. Muchas gracias, Paulina. Espero que la persona que hizo la pregunta también pues haya cogido este consejo. De verdad que es muy importante y lo veo pues muy frecuentemente cuando le dan un diagnóstico a un papá, a una mamá, como todo ese bombardeo de información sumado a todos esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos, es algo que no es fácil de gestionar para nada. Y pues como tú lo decías anteriormente, es buscar como una red de apoyo adecuada, multidisciplinar, no solamente los médicos, sino la familia, pronto en actividades artísticas, deportivas, qué sé yo, tantos espacios que nos permitan como salir un poco de este sobrepensamiento, ¿no? Como tú también lo decías. También, bueno, hay dos preguntas similares. Una la hace Diana Vargas, dice,
es mejor decirle la verdad sobre el diagnóstico que tiene y cómo decirle sin que se sienta mal o se deprima. Y junto con esta pregunta también otra persona muy parecida dice, ¿en qué momento es oportuno hablar y explicarle el diagnóstico a mi hijo? Bueno, mm, yo siempre, y esto lo he aprendido en la experiencia de la parte laboral, ¿sí? Esconder o de pronto negar a informar un diagnóstico en psicología se llama como un cerco del silencio, ¿sí? Lo voy a decir muy sinceramente y es, esconder algo es cargar nosotros como papás con un secreto que nos puede hacer ahogarnos en emociones y sea mucho más difícil afrontarlo. Y además que nuestros hijos o los chiquitos empiecen a afrontar una realidad que no conocen. Entonces, por ejemplo, la limitación funcional va a ser muy diciente y ellos van a preguntar todo el tiempo por qué, por ejemplo, otro niño sí y yo no. ¿Y qué le decimos? Ahí es donde necesitamos trabajar que esta adversidad se vuelva oportunidad. Y si nosotros oscurecemos el diagnóstico, lo volvemos un cerco del silencio, la adversidad no va a ser oportunidad, va a seguir siendo adversidad y se va a convertir en un problema un poco más grande cada vez, porque además la etapa de vida en ellos está cambiando. Y acordémonos que la parte mental y la parte cognitiva es algo que el diagnóstico no toca. Entonces ellos van a entender de una manera errada lo que no es y la frustración, la preocupación va a ser mucho más grande. Entonces, yo les voy a decir una cosa y es que la manera en que los niños toman el diagnóstico es una manera muy diferente a cómo lo hacemos los adultos, ¿sí? Eh, Cuando yo trabajé con niños, bueno, con otros diagnósticos, digamos que no voy a ahondar en detalle aquí, ellos se volvían, perdónenme la expresión tan coloquial, unos duros en el diagnóstico. Entonces ellos decían, sí, yo sé que esto puede pasar, sí, yo sé que esto me está pasando, pero entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo tengo en mi consulta a los pacientes, a los niños, a mí me parece increíble trabajar con ellos porque ellos siempre están viendo como lo que puedo hacer, ¿sí? Se frustran es con las cosas que ellos saben que pueden hacer y que no la logran, pero ellos no están pensando todo el tiempo es que mis piernas no se mueven, ¿sí? Pero si nosotros dejamos que las expectativas en ellos vuelen sin trabajar sobre una realidad, los vamos a frustrar mucho más. Claro, no es fácil, pero también ahí es donde les digo, hay un equipo interdisciplinario desde la experticia para poder trabajar en eso que se llama el comunicar lo que podría ser malas noticias, ¿sí? Y además dependiendo de la etapa de vida en la que esté el niño. Porque si es un chiquito, nosotros también tenemos que saber cómo hablarle, ¿sí? Saber cómo mostrarle que algo no está pasando, no está normal, como en el desarrollo normal, que algo no está bien, ¿sí? Pero no es lo mismo hablarle a un niño de 3 5 7 años que hablarle a un niño de 9 10 12 15 años, o sea, estamos hablando en etapas de vida diferentes, pero sí hay que hablar. A mi juicio siempre habla que hay que hablar con la verdad. El juicio de realidad en ellos tiene que ser algo real, tiene que estar conservado y las expectativas cambian cuando yo trabajo con la verdad. Además, porque, perdón que me extendan esta pregunta, pero si alguien o un médico por error les dice a ellos y rompe ese cerco del silencio, ¿quiénes van a ser los culpables y cómo vamos a fracturar la confianza? Con los papás, porque los papás sí conocían eso. Entonces, sería generar un malestar mucho más grande y el trabajo tendría que ser 3 veces más complejo. Qué bonito eso que comentas en tu mensaje, porque bueno, de verdad a veces, no sé, podría ser como el sentimiento de culpa el que te lleva de pronto a ocultar esa situación o el afrontar que el niño vea su realidad, ¿verdad? Pero pues no hay nada mejor que la verdad y creo que con el amor que uno tiene como padre, utiliza las herramientas y las estrategias más adecuadas para poderlo hacer y prepararlo para esa realidad, para la sociedad, para lo que viene. ¿Cierto? Entonces es como tenerlo como con esa tranquilidad y así mismo ir llevando como ese día a día, como decías tú.
La señora que nos hizo la pregunta, bueno, ella hace como una observación, que en el caso de su hijo, él tiene discapacidad cognitiva limítrofe y él ya tiene 21 años. Entonces, tal vez nunca se le explicó como el diagnóstico y que cómo se podría decirle ahora, porque para ellos no es fácil, ¿no? O sea, pues porque sumado a su diagnóstico que estamos hablando, tiene este otro diagnóstico. Bueno, ahí es como nos tocaría, eh, eh, ahí creo que el apoyo interdisciplinario es fundamental. ¿Por qué? Porque nos tocaría hacer como un examen mental, saber realmente cómo es su entorno, cómo él enfrenta la realidad del día a día para saber qué tanta información le podríamos dar y qué tan asertiva y efectiva podría ser sobre el niño, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, en esos casos puntuales necesitamos mucho el apoyo de los profesionales de salud para poder transmitirlo, porque yo sí soy consciente de que no hay nadie que conozca mejor a su hijo que las mamitas, pero sí es necesario trabajar con ellos. Dependiendo de también las necesidades que ellos tengan. En este caso, pues obviamente tenemos es, la parte cognitiva está alterada, pero nos tocaría ver puntualmente el caso, pero claro que se podría transmitir dependiendo también del examen mental como esté. Ok, listo, Paulina, muchas gracias. Sandy Serrano también, pues nos pregunta acá, mi hijo ya tiene diagnóstico, pero solo tiene 3 años. ¿Deberíamos como papás y hermana empezar con ayuda psicosocial, aunque el bebé no pueda entenderlo? No sé si aquí la Claro que pregunta va sí. direccionada hacia ellas o hacia el niño. Bueno, Y la respuesta es sí, ¿sí? Yo te voy a decir una cosa y es que en esa edad a los niños es muy, digamos, creativo enseñarles, ¿sí? Acerca de un diagnóstico y se usan muchas cosas ilustradas a través de cuentos, imágenes, todo esto. Pero para eso también nosotros como familia tenemos que a entenderlo, buscar la ayuda es indispensable. Por lo que me cuentas, creo que hay una hermana, entonces la familia se fortalece, porque acuérdense que esto es equipo, entonces la familia se fortalece, nosotros perdón la expresión coloquial nuevamente, nos empapamos de la información, entendemos el diagnóstico, lo trabajamos y empezamos a bajarlo al niño. El niño sí entiende. Lo que pasa es que no lo hace de la manera en que nosotros lo hacemos, pero claro que sí, el niño está formando su personalidad y es también benévolo y lo vamos a ir trabajando también en el transcurso del cambio de etapa de vida, pero claro que sí, es importante y sí se puede hacer. Y el apoyo psicosocial, el apoyo del equipo interdisciplinar nunca va a sobrar. ok, perfecto, Paulina, muchísimas gracias. Bueno, tenemos dos preguntas más. De pronto, pues no sé cómo nos puedas guiar. Hay una que dice, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre cuidar a nuestro hijo y cuidar de nosotros mismos? Tal vez en charlas anteriores nos habías hablado del tema del cuidado del cuidador, ¿no? Pero pues bueno, no sé si quieras de pronto brevemente referirnos a algo. Claro que sí, se los voy a responder brevemente y es, un cuidador que tiene un autocuidado y que está, perdón la expresión y la redundancia, muy bien cuidado, es un cuidador que va a cuidar muy bien. Entonces, el garantizar que yo como cuidador esté bien cuidado, va a garantizar que mi hijo esté bien cuidado. Entonces, creo que ahí está la respuesta total. Listo, perfecto, Paulina. Por último, dice aquí otra persona, ¿qué técnicas de relajación son más útiles para manejar el dolor o la ansiedad? Uf. Hay cantidad impresionante. Hay unas técnicas de respiración diafragmática que son las de Jacobson. Hay mucha gente que le gusta la meditación, el mindfulness. Yo creo y soy muy consciente de que todas son muy buenas, pero yo tengo que buscar la que se ajuste a mí, la que a mí me guste, ¿sí? Y la técnica de relajación es importante, pero sí, digamos que el mindfulness está muy indicado en todo el manejo de la ansiedad. De pronto sí lo podemos, a ese sí lo podemos buscar en YouTube, hay técnicas de mindfulness, son muy buenas. La respiración diafragmática, técnicas como las de Jacobson también son muy recomendadas, pero finalmente yo me quedo con la que me guste y eso es viable. Vale, Paulina.
Pues bueno, muchísimas gracias. Ya aquí pues finalizaron las preguntas que tenía el público. De verdad que muy agradecidos desde la fundación por todo tu tiempo, por la dedicación, por el amor que depositas en estas charlas. Creo que infundes en todos como esa tranquilidad que necesitamos para estos momentos. Entonces siempre es muy agradable tenerte aquí, que todos puedan tener el espacio de conocerte y de recibir de ti tan buenos consejos. A todas las personas que estuvieron conectadas hoy, siempre también para nosotros es un gran agrado y es de gran importancia que se conecten, que también de la información que les queremos brindar reciban la mejor información de la mejor fuente, de la mejor calidad. Esta es una red de papás, de cuidadores, de familias. Como se dan cuenta, hay personas de Colombia, de otros lugares del mundo. Finalmente somos una red de familias, de personas, de cuidadores que tenemos una misma situación, que la vivimos, la sentimos, la pensamos y qué mejor que poderlo compartir en estos espacios, indiferentemente del país del que estemos. Somos seres humanos y siempre tenemos como estas mismas sensaciones, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias Paulina nuevamente. Espero verlos en un nuevo webinar. No se olviden de estar pendientes de nuestras redes, de MIOS Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares. Hasta pronto a todos. Gracias, Paulina.